Hola amigos, muy buenos días, muchas gracias por estar conectados de nuevo hoy. Vamos a estar hablando en esta sesión acerca de la exploración y evaluación de recursos minerales y los contratos de concesión. ¿Listo? Gracias a los que están conectados y también a los que van a ver el video en diferido. Un saludo para todos y saben que aquí está disponible el profe Maya para ustedes. Bueno, evaluación y exploración de recursos minerales. En primera instancia, compañeros, les voy a contar una historia. Hace algunos años me llamó alguien y me dijo, ¿usted es el profe Maya? Yo le dije, sí, yo soy el profe Maya. Ah, bueno, necesitamos su asesoría en NIF porque necesitamos hacer la valoración de unas minas. Entonces yo les dije, yo con mucho gusto les ayudo con el tratamiento contable de todo su negocio de exploración y evaluación de exploración de recursos minerales, pero el hecho de que nosotros sepamos de NIF no nos hace expertos en valoración de minas, no nos hace expertos en valoración de pozos petroleros, no nos hace expertos en cálculos actuariales. Hoy vamos a hablar de los beneficios a empleados, por ejemplo, y vamos a estar hablando un poco de los cálculos actuariales, pero las NIF no son un manual para hacer valoraciones. Porque de hecho pues una valoración de ese tipo pues tiene un costo muchísimo más alto que lo que sería una asesoría o una consultoría en NIF. Entonces hay algunos puntos de lo que vamos a tratar hoy donde vamos a estar hablando de temas de los cuales nosotros no somos especialistas, entonces en esos casos tocará contratar a un tercero si es que la entidad no tiene a alguien que tenga ese conocimiento, ¿ok? Eso es lo primero que debemos saber. Es como si dijéramos que vamos a estudiar las secciones 11 y 12, instrumentos financieros, y que con eso nos vamos a convertir en expertos financieros. No, son dos cosas distintas, ser un financiero puro y otra cosa es cómo se contabiliza, cómo se reconoce, mide, presenta y revela las operaciones con instrumentos financieros. Entonces siempre tenemos que saber cuáles son los límites de nuestros conocimientos, los límites de lo que nosotros podemos y no podemos hacer. Muy bien. Bueno, entonces el párrafo 11, que es donde inicia esta parte de la evaluación y exploración de recursos, nos dice que una entidad que utilice la norma y se dedique a la exploración o evaluación de recursos minerales determinará una política contable que especifique qué desembolsos se reconocerán como activos de exploración y evaluación de acuerdo con el párrafo 10.4. Vamos a hacer un repaso, una definición de lo que es exploración y de lo que es evaluación. Y aplicará dicha política congruentemente. Una entidad estará exenta de aplicar el párrafo 10.5 a sus políticas contables para reconocimiento y medición de activos de exploración y evaluación. O sea que las políticas para exploración y evaluación están basadas en lo que me dice el párrafo 10.4. Vamos a ir un momentico a consultar el párrafo 10.4. Ahorita volvemos al 34.11. Aquí. Básicamente lo que la norma está diciendo es que no hay una instrucción, un requerimiento de las NIF específico para este tipo de actividades, sino que me dice analícelo y defínalo usted de acuerdo con las instrucciones del párrafo 10.4. Y el párrafo 10.4 me dice, si esta norma no trata específicamente de una transacción u otro suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información relevante y a información fiable. Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios y fiable en el sentido de que representen fielmente lo que pretenden representar, de que reflejen la esencia económica de las transacciones, de que sean neutrales, prudentes y estén completos en todos sus extremos significativos. O sea que básicamente la NIF me está diciendo que yo mismo o la entidad misma, de acuerdo con este párrafo 10.4, cree su propia política contable para saber qué desembolsos va a contabilizar como activos por evaluación y exploración de recursos minerales. Bien, ok. De ahí en adelante, pues hay esto de aquí en adelante básicamente son guías, ejemplos y lo demás, porque realmente
El párrafo 3411 es lo que es un requerimiento para ese tipo de activos. Listo. Muy bien, entonces, primero que todo, ¿qué es exploración y qué es evaluación? ¿Sí? De recursos minerales? Esto no está definido aquí en la NIF para pymes, pero sí debemos tener una definición en las NIF plenas. Vamos a buscar un momentico por aquí la NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales. No estoy compartiendo pantalla. Bueno, ya le di detener y aquí le digo otra vez compartir. Y me confirman por favor, si pueden ver mi pantalla. Listo, perfecto. Bueno, en la NIF 6 tampoco se incluye la definición de lo que es exploración y evaluación, pero básicamente la exploración es una etapa inicial. Por ejemplo, la compañía cree, la compañía estima, sospecha, o algunos indicios nos llevan a pensar que en cierta zona es posible que tengamos yacimientos de petróleo, de minerales, de oro, lo que sea. Entonces empiezan a hacer unos trabajos de exploración. Los trabajos de exploración son hacer unos estudios en el terreno para ver si ese terreno tiene potencial de ser explotado para efectos de sacar de allí minerales o lo que sea. Entonces, en la etapa de exploración, la entidad suele hacer perforaciones, suelen hacer excavaciones, suelen hacer análisis del terreno, análisis de la tierra, toman muestras y entonces empiezan a analizar si ese terreno en el cual están haciendo la exploración tiene potencial de ser explotado. Entonces, allí esa primera actividad nos lleva a pensar en lo siguiente. Pongámonos ahora nosotros en el lugar de la compañía. Estamos gastando, por ejemplo, 50 millones de pesos haciendo unas perforaciones en una zona para ver si allí vamos a encontrar o no vamos a encontrar yacimientos minerales. Entonces la pregunta es, esos 50 millones de pesos que me estoy gastando para ver si en ese sitio es posible encontrar o no encontrar minerales, ¿cómo lo debería contabilizar? ¿Será que lo tengo que llevar al gasto o será que puedo contabilizar un activo por exploración de recursos minerales? Esa es la pregunta que tenemos que resolver al terminar esta sesión. ¿Ok? La exploración nos puede llevar a dos resultados. El primer resultado es que la compañía concluya que ese sitio o que esa zona no es apta para explotación minera, no tiene el potencial o no tiene suficiente potencial como para generar beneficios económicos y entonces la entidad decida abandonar la exploración en el sitio. Pero ya se gastó 50 millones de pesos, entonces allí ¿qué vamos a hacer? La segunda opción es que después de un proceso de exploración, la entidad concluya que la zona sí tiene potencial para generar beneficios económicos y entonces decida continuar con la fase de evaluación de esos recursos minerales, que es donde ya se calculan las cantidades que se esperaría sacar, el costo de sacar esas cantidades de mineral para convertir entonces esa actividad o ese proyecto ya en una fase productiva. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es exploración y evaluación.
Voy, hago excavaciones, miro, tal, y si veo que tiene potencial, entonces ya hago unas investigaciones más profundas y tendré luego que instalar infraestructura y todo eso. Ok, muy bien. Entonces, yo tengo que mirar qué desembolsos estoy incurriendo, o en qué desembolsos estoy incurriendo para desarrollar esos procesos de evaluación e exploración. Entonces, el párrafo 3411A nos da algunos ejemplos de lo que serían desembolsos que se pueden considerar parte de los activos para exploración y evaluación. La lista no es exhaustiva, o sea que puede haber otros. Primero, adquisición de derechos de explotación. Entonces, encuentro o creo, estimo que en cierta zona es posible encontrar minerales. Entonces hablo con el dueño de la zona y le digo, caballero, necesito o le propongo que me permita hacer aquí una exploración, que me dé derecho de hacer exploración. Hay que pedir unos permisos al gobierno también. El gobierno suele otorgar unos títulos mineros, dependiendo en qué zona esté, dependiendo las características de la explotación, si cumplo o no cumplo con las normas mínimas requeridas para hacer explotación minera en esa zona, y entonces consigo los permisos. ¿Ya? Entonces voy a pagar por unos derechos de exploración. Desembolsé una plática. Vamos a ir haciendo un ejemplo aquí. Evaluación y exploración de recursos minerales. Entonces la entidad paga una cuantía de 20 millones para que le permitan llevar a cabo la exploración en una zona determinada. Entonces, ese primer desembolso es un desembolso para obtener el derecho de explorar. Entonces, la norma me dice, desarrolle una política que le permita o por la cual usted clasifique esos desembolsos. Entonces, yo puedo decir, este desembolso, 20 millones de pesos, lo estoy pagando, lo estoy incurriendo para que me den derecho a hacer una exploración. ¿Sí? Entonces, esto sería un intangible derecho de explotación. O un derecho de evaluación, o un derecho de estudio, un derecho de lo que sea. El hecho es que estoy pagando para que me permitan hacerlo, entonces se convierte en un intangible, 20 millones de pesos. Y ya no tengo esos 20 en efectivo. Listo, entonces así empezó el negocio. Pagué por esos derechos de explotación. El segundo punto me dice estudios topográficos, geológicos, geoquímicos, geofísicos. Entonces sacamos unas muestras o hay unos aparatos que van y ponen en el terreno para medir el eco del sonido, para medir ciertas ondas y poder determinar de qué está compuesto ese terreno. Todavía no han clavado una pala en el suelo, ¿sí? Están haciendo ese tipo de estudios topográficos, entonces qué altura tiene el terreno, qué desnivel tiene, qué estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, segundo punto, la entidad incurrió en estudios topográficos y de otro tipo por una cuantía de, digamos que en esto nos gastamos 15 millones. Entonces, muy similar a esto, ese es otro intangible y aquí se va formando entonces los activos para evaluación y exploración. Fíjese que hasta allí uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo puedo yo estar seguro
de que realmente sí voy a ganar plata con eso. Realmente estos activos de evaluación y exploración tienen, digamos, una regla muy propia y que se aparta un poco de lo que son los requerimientos para otro tipo de activos. Aquí la norma me permite capitalizar estos 35 millones que llevo hasta el momento, aún sin haber determinado si de allí voy a sacar minerales o no. Apenas estoy en fase exploratoria. Tercero, perforaciones. Cuarto, excavaciones, toma de muestras. Sí, estos tres vamos a incluirlos aquí. La entidad realiza excavaciones, perforaciones y toma de muestras del terreno con un costo de 20 millones. Entonces lo mismo, esto se capitaliza como otro intangible, 20. ¿Sí? Mire que hasta allí todo lo que he desembolsado se ha ido capitalizando como un activo intangible. No he construido infraestructura, no he hecho absolutamente nada, más allá de estudios, análisis, perforaciones, etc. Y el F me dice actividades relacionadas con la evaluación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de un recurso mineral. Eso es cuando ya he hecho las perforaciones, cuando ya hemos hecho ciertos estudios, entonces la entidad ya pasa a la fase de determinar si ese campo, si esa mina tiene potencial o no lo tiene. Entonces digamos que el costo es de 8 millones y es lo mismo hasta aquí. Pum. Listo. Entonces hasta el momento el activo intangible por evaluación y exploración de recursos minerales ya tiene un valor acumulado. Valor acumulado de el intangible. Entonces hasta aquí tenemos estos 20, los derechos de exploración. Tenemos 15, otros 20 y tenemos 8. Hasta el momento hemos invertido, hemos gastado 63 millones de pesos en toda esa fase previa de estudios, en toda esa fase de perforar, de analizar, de mirar muestras, de contratar gente para que nos ayude a determinar si es viable o no es viable hacer allí la exploración. Y ojo que mire que la norma para este tipo de activos no me está diciendo que yo tenga que comprobar que realmente voy a tener beneficios. No, me está dando la posibilidad inmediatamente de empezar a capitalizarle costos, en este caso como activo intangible. Listo, luego me dice, los desembolsos relacionados con el desarrollo de los recursos minerales no se reconocerán como activos para la exploración y evaluación. El desarrollo de los recursos minerales, o sea que si yo ya llego al punto en el que digo, listo, esta planta o esta mina tiene potencial, entonces voy a empezar un proceso ya de crear una infraestructura que me permita explotar esa mina en niveles que sean rentables. Entonces ese tema ya de desarrollar y de construir toda la infraestructura no está en ese momento en el alcance de la sección 34. Listo. Bueno, el párrafo 34.11b nos dice que los activos para exploración y evaluación se miden en ese momento en su reconocimiento inicial por el costo.
¿Qué es lo que hemos estado haciendo hasta aquí? ¿Sí? Hemos estado midiendo el costo. ¿Cuánto pagué por ello? Fíjese lo siguiente, cuando por ejemplo pagamos los derechos de explotación, yo no me pongo a pensar cuántas toneladas de oro o de cobre o de carbón voy a encontrar en esa mina para hacer una medición, por ejemplo, a valor razonable. Nada de eso, simplemente la norma me está diciendo esos activos los vamos a medir al costo, cuánto efectivamente pagué por ellos. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo el párrafo 3411b. Y después de ese reconocimiento inicial, entonces la entidad debe aplicar la sección 17 y la sección 18 a los activos que son de exploración y evaluación de acuerdo con su naturaleza. ¿Ok? El párrafo 3411d y e nos da, D al F nos da otros requerimientos que ya vamos a mirar. Si tenemos obligaciones de desmantelar o trasladar un elemento, restaurar un emplazamiento, entonces vamos a utilizar los requerimientos de la sección 21, provisiones y contingencias, y de la sección 17, propiedades, planta y equipo. Bien, entonces volvamos aquí a nuestro proyecto. Hasta aquí hemos pagado puros derechos, estudios y todo, entonces tenemos un intangible por 63. Ahora, la entidad determina que la zona tiene un gran potencial para ser explotada. En ese momento inicia la construcción de la infraestructura necesaria para la explotación. El costo de la infraestructura es el siguiente. Vamos a decir aquí entonces máquina extractora, ferrocarril, para poder sacar el material desde donde se está haciendo la exploración. También hubo que construir una carretera, unos muros de contención, unas máquinas para separación de material extraído, una bodega de almacenamiento. Entonces todo esto tiene un costo, digamos que esto costó 75, que esto costó 23, que la carretera les costó 15, estos muros 65, esta máquina costó 130, que es la más costosa, y una bodega que se construyó con 24. Nos gastamos 332 millones de pesos construyendo toda esa infraestructura. Entonces, ¿qué me dice la norma en ese punto? De allí en adelante, todo eso va a ser propiedades, planta y equipo, o va a ser activos intangibles. ¿Ok? Entonces, todo esto que están viendo acá, que son elementos, máquinas, son propiedades, planta y equipo relacionados con la exploración de la mina, entonces se van a convertir, se van a contabilizar como propiedades, planta y equipo. Yo puedo tener una categoría dentro de propiedades, planta y equipo que se llame activos para exploración minera. Entonces voy a ponerle aquí la nota. Se contabilizan como propiedad, planta y equipo, activos de explotación minera. ¿Listo? ¿Hasta allí está claro el asunto, compañeros? Sí, señor, dijo Alfonso Vicente a las 9:18. No, ya no aplica. Entonces, hasta allí pagué para que me dejaran explorar. De pronto me tocó pagarle al gobierno unos títulos mineros. Hice unos estudios,
Entonces todo eso la norma me permite capitalizarlo como activo. Y como no es un elemento tangible, pues entonces es un activo intangible. Luego digo, bueno, necesito una máquina para perforar, otra máquina para separar los sólidos, una banda transportadora, un ferrocarril, de pronto me tocó comprar una volqueta, una camioneta. Todos esos activos se relacionan, ¿sí?, con la actividad minera, ¿sí?, pero no van a generar una categoría nueva de activos, simplemente son propiedades, planta y equipo. Y me dice la norma, de ahí en adelante aplique la sección 17, propiedades, planta y equipo, y aplique la sección 18, activos intangibles. Entonces vamos a mirar cuál es la dinámica del negocio de aquí en adelante para seguir desarrollando la política. Por aquí me está escribiendo Jorge Alejandro, vamos a ver qué nos dice. Dice, profe, y los impuestos que pagué por esos activos, pues le da el tratamiento a que haya lugar. Porque, por ejemplo, si para comprar esta máquina extractora, entonces tuve que pagar un IVA y ese IVA no va a ser deducible, descontable, perdón, en las declaraciones de IVA, pues mayor valor del costo. No sé si te refieras a eso. Si tuve que pagar un impuesto de lo que sea, una licencia, un permiso al gobierno, entonces todo eso lo voy a capitalizar, pero entonces sería como intangible, ¿ok? O no sé si te refieras a algo distinto, Jorge Alejandro. Perfecto. Listo, entonces, de aquí en adelante, ¿qué hago con el intangible o cuál es la dinámica? Entonces, ya tenemos 332 millones en infraestructura y tenemos 63 millones de pesos en activo intangible. Entonces aquí, activos relacionados con la exploración minera. Vamos a tener activos tangibles, propiedad, planta y equipo, por 332, y activos intangibles por 63. El total serían 332 más 63, 395. Es muy importante que tengamos identificado cuál es el valor de los activos relacionados con una zona específica de exploración, con una zona específica, porque ¿qué puede ocurrir? O qué va a ocurrir, mejor dicho, en unos minutos. La norma me dice, usted tiene que evaluar si realmente va a recuperar ese dinero, si realmente los ingresos estimados o los ingresos esperados por esa evaluación y exploración de recursos minerales le van a alcanzar para recuperar esos 395 millones de pesos. Y eso es lo que se llama un análisis de deterioro de valor de los activos. Listo, entonces hasta ahí vamos, ¿ok? 395 millones de pesos. En ningún momento la norma me está diciendo, oye, tú tienes que medir el valor razonable de la exploración. Tú tienes que ser capaz de determinar cuánto vale todo el mineral que tenemos allá en esa montaña o debajo de los suelos. Esa parte la norma no me la requiere. ¿Por qué? Porque una mina o una zona de exploración no se mide a valor razonable. Se mide, según lo acabamos de ver en el párrafo, ¿a dónde fue? Por aquí. Aquí en el párrafo 3411b, la norma me está diciendo todo eso se mide al costo. O sea que usted no va a hacer una medición de cuánto vale el oro que hay en la mina. Usted no va a hacer una medición de cuánto vale el carbón, el cobre o lo que sea que vaya a empezar a sacar de esa mina. La norma me está diciendo, usted solamente va a medir el costo de lo que pagó, ya sea por las licencias, por los permisos, por la infraestructura que tuvo que construir para poder poner esa mina en producción. No me está diciendo ni siquiera mida la mina al valor razonable. Entonces,
si usted lo contacta a alguien y le dice, caballero, señorita, usted que es contador y que sabe de NIF y hasta estudió con el profe Maya, necesitamos que nos ayude a saber cuánto vale tal mina que queremos comprar. Usted les va a decir, oye, yo soy un contador, soy experto en cómo reconocer, medir y revelar estas transacciones, pero no soy yo el que hace la valoración. Pues para eso tiene que haber alguien que sepa de ese tema. ¿Sí? Entonces, a nosotros, digamos, nosotros no tenemos como contadores el alcance para poderle decir a alguien, compre esa mina por 500 millones porque es barata. No tenemos ese alcance. Sabemos cómo se va a contabilizar esto, presentar y revelar, pero el valor de la mina no lo vamos a determinar nosotros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese párrafo 34 nos están diciendo, lleve esto ya como propiedades, planta y equipo y como activos intangibles. ¿Sí? Entonces, con la propiedad, planta y equipo, tengo que darle el tratamiento que le daría a cualquier otra propiedad, planta y equipo. Entonces, tengo que decir, por ejemplo, que este es el costo. Tengo que determinar si tiene un valor residual. Tengo que determinar si tiene una provisión de desmantelamiento. Corramos esto para acá y esto para acá. Entonces voy a calcular aquí el importe depreciable. Tengo que estimar la vida útil. Esto me va a dar, entonces me permitirá calcular la depreciación anual de esos activos. Listo, entonces suele haber costos de desmantelamiento, por ejemplo para la máquina extractora, para el ferrocarril. La carretera seguramente no, es posible que yo pueda dejar la carretera allí. Los muros de contención habrá que ver si la cláusula o el acuerdo con los dueños de la propiedad incluyen que yo tenga que quitar los muros de contención o que por el contrario los deje allí. Las máquinas de separación del material, cuando termine mi exploración tendré que retirarlas de allí y es posible que la bodega de almacenamiento también. Entonces, todo esto tiene un valor de desmantelamiento, vamos a suponer que son 3, que para este sean 7, que para este se quede igual, que estos muros se queden allí. Supongamos que desmantelar esta nos cuesta 8 y desmantelar la bodega suponga que cuesta 15. Todas estas provisiones de desmantelamiento se añaden al costo de cada uno de esos activos y la contrapartida es un pasivo. Reconocimiento de provisión de desmantelamiento. Entonces aquí dice cuenta, aquí dice débito y crédito. Y simplemente a propiedades, planta y equipo, provisión de desmantelamiento. Sería un mayor valor del costo por 96 y la contrapartida es un pasivo, provisión de desmantelamiento. Ambos por 96, ¿ok? Entonces ahora los activos tangibles van a tener un valor un poquito mayor porque incluyen las provisiones de desmantelamiento. Listo. Bien. Luego entonces, siguiendo la sección 17 para propiedades, planta y equipo, me piden que estime si tienen o no tienen un valor residual. Por lo pronto yo voy a ponerle valor residual 0 a todo esto. Voy a suponer que la entidad no aspira a obtener por esas máquinas
un valor importante al final de su vida útil, sino que más bien va a prescindir de ellas, las va a desbaratar, las va a vender por chatarra. Y si vendo por chatarra, significa que ese valor residual no es importante, es un valor insignificante y no material. Entonces, si el valor residual es no material, no es importante, entonces no estoy obligado a considerarlo en la medición de mis propiedades planta y equipo. Listo. Esto nos da entonces un importe depreciable, que es el costo más provisión de desmantelamiento menos el valor residual. Luego tengo que estimar la vida útil y entonces la pregunta que les haría es, amigos, ¿cuál es la vida útil de este tipo de activos? ¿Ustedes qué opinan de ellos? ¿Qué vida útil les podemos poner? Díganme una vida útil y me dice por qué. A ver, ¿qué me escriben? ¿Qué me escriben? Vida útil para ese tipo de activos que ven ustedes en pantalla. Entonces dice Jorge, yo creo que se establece con un criterio técnico de un especialista. Muy bien, eso está muy bien, recurrir a alguien que sepa, ¿cierto? El párrafo 17.21 de la NIF para pymes es el que nos dice cómo establecer las vidas útiles de los elementos de propiedades, planta y equipo. Y claro que se considera lo que está diciendo el colega Jorge. Entonces vamos un momentico al 17.21, que dice así: para determinar la vida útil de un activo, la entidad debe considerar los siguientes factores, y habla de 4 elementos. El primero, la utilización prevista del activo. Este es un concepto de la gerencia que dice: yo aspiro utilizar este activo por tanto tiempo, por 7 años, 10 años, 20, 50, lo que sea. El segundo, desgaste físico esperado. Entonces el gerente puede pretender utilizar el activo 50 años, pero es posible que el activo solo tenga capacidad para operar 20 años en buenas condiciones. Entonces, aunque la gerencia tenga la intención por sí misma no es suficiente. Es posible que la vida útil tenga que verse limitada por las condiciones mismas del activo. El tercero habla de la obsolescencia técnica. Esto se ve mucho en empresas que usan tecnología o tecnología de punta. Entonces, cada rato hay mejoras y es posible que una máquina en 3, 4, 5 años ya no funcione igual que al inicio, simplemente porque haya cambios y sea necesario actualizar la máquina. Y el cuarto, los límites legales. Límites legales dados por la ley o dados por un contrato. Entonces tenemos que hacernos varias preguntas. Por ejemplo, si el permiso que me dieron para hacer la exploración es un permiso a 10 años, a 20, a 50, vitalicio, sin término, porque es posible que me hayan dado permiso a hacer evaluación y a explotar la zona solamente por 5 años. Si tengo un contrato según el cual solo puedo explotar la zona por 5 años y no tengo cómo mostrar que yo puedo extender ese plazo, entonces la vida útil de todos esos activos se vuelve 5 años o menos, no más de 5. ¿Por qué? Porque tengo un contrato y a los 5 años me toca levantar todo de allí y dejar todo como estaba. ¿Listo? Entonces, de eso depende la vida útil. Muro de máquinas. Entonces, vamos a suponer
que la vida útil para todos fue de 10 años, porque ese fue el permiso que obtuve. Entonces voy a tener una depreciación anual, que es el importe depreciable dividido entre la vida útil. ¿Listo? Entonces, ¿habrá que apoyarnos de criterio técnico? Sí, claro, para todo. Habrá que preguntarle a la gerencia qué espera de esos activos. El técnico, el tecnólogo, el director, lo que sea de infraestructura, nos va a decir cuál es el uso esperado de ese activo antes de tenerse que reemplazar o cambiar o hacer una reparación importante. También vamos a ver las condiciones legales para ver si nos ponen algún término y también el desgaste físico de la máquina. Entonces vamos a tener una depreciación anual de 42.800.000 pesos. Listo, entonces los elementos clasificados como propiedad, planta y equipo se depreciarán de acuerdo con sus vidas útiles y se contabilizará la depreciación con cargo a resultados. Usted podría también decir, oye, yo voy a utilizar un modelo de inventarios, un modelo de costeo de inventarios para imputarle los costos, por ejemplo, de depreciación al inventario de minerales que saque durante el año. Eso lo puede hacer también, no tiene ningún inconveniente. La norma no me da instrucciones acerca del tratamiento de los inventarios, solo habla aquí de la depreciación, tal, y el deterioro del valor, etc. Pero la norma no me dice qué hacer con los inventarios de productos mineros. La norma no me dice, solo me está diciendo cómo medir los activos relacionados con la evaluación y explotación minera, pero no me está diciendo cómo contabilizar el inventario de oro, el inventario de carbón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Simplemente, cuando saco el oro, digamos que empiezo a perforar, empiezo a lavar la tierra, a aplicarle mercurio o cualquier otra sustancia recomendada para ello, y entonces el día sábado, el día domingo hago un corte y miro cuánto oro tengo y resulta que tengo, por decir algo, 50 kilos de oro. Voy a poner carbón para que no pensemos en el precio del oro. Tengo 50 kilos de carbón y el carbón está, por ejemplo, a $1.000.000 el kilo. Entonces mi carbón tiene un valor razonable de 50 millones de pesos. La pregunta es, ¿tengo que hacer algo con ese valor razonable de mis productos extraídos de la mina? Muy bien. Entonces, no tengo que hacer absolutamente nada con el valor de lo que yo saqué de la mina. Que es que saqué oro de la mina y ese oro vale 1.000.000.000 de pesos. No voy a contabilizar nada porque la norma no me está diciendo que tenga que contabilizar el inventario de oro. La norma me está diciendo que voy a contabilizar los elementos tangibles y los intangibles de acuerdo con la sección 17 y de acuerdo con la sección 18. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digo, es que la depreciación, esta depreciación anual de 42.800.000, yo la quiero capitalizar como costo de producción del oro y voy a utilizar un modelo de costos de producción de acuerdo con la sección 13? Pues la norma no me lo requiere, pero la norma tampoco me lo prohíbe. No hay una prohibición expresa. Y además la norma me está diciendo que cree la política para el tratamiento de todo lo que es mi actividad minera. Entonces yo podría llevar esa depreciación como costo de producción
y cargarla al oro que se vaya produciendo o al carbón o lo que sea. ¿Cuáles son los riesgos allí? Que estos valores que capitalice como costo resulten siendo muy altos o resulten siendo muy bajos y luego voy a tener una pérdida en la venta del oro, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué preferiría? Llevar esto directamente a resultados, y lo que tendría en ingreso es los ingresos por la venta del oro o de los minerales que vaya extrayendo. ¿Listo? ¿Hasta allí va quedando claro el asunto, compañeros? Muy bien. Volvamos por aquí a la 34.11. Listo, entonces las volquetas, las máquinas de extracción, los túneles, los ferrocarriles que se convierten en activos, propiedad, planta de equipo, luego los empiezo a depreciar. Y lo mismo el intangible, ¿cuánto fue de intangible? 63 millones, sí. Esos 63 los voy a empezar a amortizar también. ¿Listo? Y el mismo tratamiento que le dé a las propiedades, planta y equipo, por ejemplo, llevar la depreciación directamente a resultados, se lo voy a dar también al intangible, llevar esa amortización del intangible directamente al estado de resultados. Listo, y así nos vamos yendo durante el periodo. ¡Pum! Llega el cierre del periodo. Al llegar el cierre del periodo hay que hacer, como para todos los demás activos, casi todos los que se miden por modelos distintos del valor razonable, entonces tengo que hacer una evaluación de deterioro del activo. ¿Listo? Este tema del deterioro no lo hacíamos antes de las NIF, no lo hacíamos. Solamente se hacía, lo más parecido era de pronto hacer unos avalúos de ciertos activos, compararlo con valor en libros y hacíamos ciertas provisiones, pero eso se solía hacer para, por ejemplo, para bienes inmuebles, se valorizaba o se hacía una provisión, pero no se solía hacer para los demás activos. Entonces la norma me dice, oye, el párrafo 34.11.6, se evaluará el deterioro del valor de los activos para exploración y evaluación cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros de un activo para evaluación y exploración puede superar su importe recuperable. Una entidad medirá, presentará y revelará las pérdidas de deterioro de valor de acuerdo con la sección 27. Aquí nos dice, también nos dan unas ideas de lo que son indicios de deterioro, entonces analicemos cada una. Párrafo 34.11, literal A. Nos dice que estas condiciones o estos eventos que vamos a mencionar son eventos que nos pueden llevar a concluir que existe deterioro de valor de esos activos por evaluación y exploración. No es una lista exhaustiva, o sea que puede haber condiciones que no estén aquí, pero también se tengan en cuenta. Primero, el término durante el que la entidad tiene el derecho de explorar un área ha expirado. Me dieron permiso para explorar durante 5 años en una fase inicial, empecé a gastar plata y me gasté 300 millones. Estamos llegando al final de los 5 años y no me van a renovar el permiso. Entonces, en ese caso, hay deterioro de valor de los activos. Pero no solamente de un activo, no solamente de la máquina extractora, del ferrocarril, etcétera, sino de todos los activos asociados con la exploración en esa zona. Todos esos activos juntos los vamos a agrupar en algo que se llama unidad generadora de efectivo para entonces determinar si están deteriorados o no. El punto B nos dice, no se han presupuestado ni planeado desembolsos significativos para la exploración y evaluación posterior de los recursos minerales de esa área especificada. Inicié la evaluación, la exploración, los análisis, pero no hay un plan o un proyecto claro de cómo vamos a seguir desarrollando esa zona para explotar allí. Seguramente perdimos el interés en ella. Y el tercero, la exploración y evaluación de recursos minerales en un área específica
no han conducido a ningún descubrimiento. De cantidades comercialmente viables de recursos minerales, y la entidad ha decidido interrumpir dichas actividades o abandonar esas actividades. Y por último, es posible que existan datos suficientes para indicar que aunque es probable que se produzca un desarrollo del área, resulta improbable que el importe en libros sea recuperado por completo. ¿Listo? Entonces, todos esos activos, ahora me estoy imaginando que yo puedo ser una empresa minera que tenga dos minas, una en Jamundí y otra en Boyacá, y en Jamundí tengo una infraestructura, tengo unos ferrocarriles, hice unas excavaciones, carreteras, etcétera, y por ahí en Boyacá tengo otras. Entonces Jamundí se convierte en una unidad generadora de efectivo, Boyacá se convierte en otra. Y lo que tengo que poder determinar es, por ejemplo en este caso, si estos 491 millones de pesos realmente los voy a poder recuperar o no. Estos son 428, sí, más 63. Si esos 491 los voy a poder recuperar o no. Entonces, al cierre de cada año, yo sí tengo que hacer esa evaluación de si esa mina o si esa producción se estima que sea suficiente para poder recuperar esos 491 millones. Ahí es donde muchos tienen la preocupación de, ay, ¿cómo así? ¿Me va a tocar hacer la medición, la valoración de la mina? No, eso no es tema suyo, no es tema del contador, sino que la entidad, si no hay una persona dentro de la entidad que lo sepa hacer, pues tendrá que contratar a alguien para que determine, por ejemplo, cuántas toneladas de carbón o cuántos gramos de oro se espera extraer de una determinada mina. ¿Listo? Bien, entonces hasta ahí tenemos que los activos y pasivos al primer corte, supongamos que son estos 491, y tengo que hacer la evaluación de deterioro. Entonces, digamos que los estudios indican que de esta mina se podrá extraer material suficiente para recuperar el valor en libros de los activos. Esto sería un escenario 1. En este caso, no se reconoce deterioro de valor de los activos. ¿Qué pasaría en un escenario 2? La entidad realizó estudios y concluyó que de esta unidad productiva solo se recuperará 300 millones. En este caso, se debe reconocer el deterioro de valor de los activos. Así. Entonces, voy a hacerlo activo por activo. ¿Listo? Intangibles. ¿Qué tengo en intangibles? Tengo derecho de exploración, estudios, excavaciones. El 3 son excavaciones. ¿Ve, no? ¿Cuáles eran las excavaciones? Estas son excavaciones. ¿Qué más tengo por acá? Luego otro de estudios por 8 millones. Y ahí me dio 63.
aquí están los valores. No. Esto suma 63, sí. Va a ser aquí un subtotal. Y tenemos tangibles, propiedades, planta y equipo, que los tenemos por aquí en una tablita. Listo, y estos son sus valores. El costo más la provisión de desmantelamiento. Subtotales, y esto suma. Esto está mal. Ya. Este es el subtotal. 428. Total, activos, exploración, 63 más 428. Estos 491, todos estos activos juntos, es lo que se llama una unidad generadora de efectivo. Unidad generadora de efectivo por 491. ¿Sí? ¿Cuál es el importe que se espera recuperar? Entonces el importe que se espera recuperar son estos 300 del escenario 2, 300 millones de pesos. ¿Listo? 300. Voy a sacar aquí un porcentaje. ¿Cuánto es 300 de 491? Porcentaje de recuperabilidad y el porcentaje entonces de deterioro, que sería 1 menos esto. ¿Sí? 38.9 sería el porcentaje de deterioro. Entonces ahora voy a decir aquí deterioro, esto por 38.9. ¿Listo? Entonces en ese punto ya he reconocido el deterioro de valor de mi unidad generadora de efectivo por exploración minera en determinada zona. Si en un momento dado decimos, no, esto definitivamente no dio, no vamos a seguir sacando de aquí nada, entonces el deterioro de los activos sería 100%. Pero en este caso, pues vamos a seguir haciendo la exploración y esperamos poder recuperar 300 millones de pesos de allí, de esa mina. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, compañeros? Listo, si todo está claro, entonces vamos a hacer una breve pausa, 5 minuticos, y pasamos al tema de acuerdos de concesión de servicios. ¿Ok? Nos vemos en un ratico entonces, 5 minutos.